Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin. Presentado por el Servicio de Salud Metropolitano Central, conduce la periodista Jocelyn Berenguela. Hola, muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Franklin. Hoy nuevamente nos encontramos en el programa Prevención y Salud y tenemos de invitada a Paula Girón. Ella es jefa de gestión de la demanda del Servicio de Salud Metropolitano Central, quien nos viene a orientar acerca de algunos conceptos que debemos manejar respecto al tema de la atención de salud en nuestro servicio y a nivel nacional. Y además vamos a hablar el traspaso de uno de nuestros consultorios en la comuna de Pedro de Aguirre Cerda a otro servicio de salud. Así que muy bienvenida, Paula. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queríamos hablar sobre el tema del CESFAM Valladolid Norte, que es un CESFAM que era hasta final del año pasado parte de nuestro territorio, el territorio que maneja el Servicio de Salud Central, pero antes de eso debemos dejar claro algunos conceptos importantes que no necesariamente toda la población maneja con la información que debiese, ¿cierto? Sí. Y ante eso pues, empezamos con lo más básico, en el fondo, saber en qué consiste el régimen de garantía explícita en salud GES y la diferencia que existe en el concepto con lo del auge. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué se trata eso, Paula? A ver, cuando hablamos de auge y de GES estamos hablando exactamente de lo mismo. Auge es el acceso universal a garantías explícitas, que era el nombre que tenía cuando recién, en el año 2005, surgió la ley, promulgó la ley 19966, y posteriormente, con el paso de los años, hubo un decreto modificatorio donde ahí se cambió el nombre a garantías explícitas en salud, que son las patologías GES, pero son exactamente lo mismo. Ahora, ¿de qué manera la persona accede? ¿El usuario accede o un GES? Mira, me gustaría igual ahondar un poquito más en el concepto, ¿ya? Y luego te explico cómo se accede. Las garantías explícitas en salud constituyen un conjunto de beneficios que están garantizados por ley para las personas afiliadas tanto a FONASA como a ISAPRE. Eso es súper importante, porque es un acceso que tienen universal las personas. Entonces, por lo mismo, cuando una persona de FONASA quiere acceder al beneficio del GES, tiene que hacerlo a través de la consulta en el consultorio donde se encuentra inscrita, ya que normalmente puede ser el consultorio que queda más cercano a su domicilio o a su lugar de trabajo. Están esas dos alternativas. Y la persona, bueno, en ISAPRE lo que hace, tiene que solicitar una hora de atención y esa persona va y pide atenderse con un médico que cuando define que la patología que tiene o la enfermedad es GES, le notifica. Y ahí comienza a darle prestaciones o las atenciones de salud con los médicos que tiene ese ISAPRE asignado para ese fin. Hay una cantidad específica de prestaciones GES. Son 85, hacia finales del año pasado se añadieron 5, eran 80 hasta el final del año pasado, 85 prestaciones. Sí. Tú, antes de entrar al programa, me dijiste que sería importante y necesario mencionarlas, porque no todos sabemos o manejamos cuáles son estas prestaciones, cómo podemos acceder como beneficios, como beneficiarios. Como muy bien dice Jocelyn, efectivamente, hasta fines de septiembre del año pasado, 2019, teníamos 80 problemas de salud que estaban garantizados y a partir del 1 de octubre se incluyeron 5 más. Entonces yo creo que igual es útil que ustedes sepan cuáles son los 85 problemas de salud que están garantizados por la ley GES. Entonces vamos a distribuirlos por tipo de problema de salud. En el caso de accidentes graves, tenemos como parte del GES el politraumatizado grave, traumatismo cráneoencefálico moderado grave, trauma ocular grave y gran quemado. Enfermedades del corazón y del cerebro. Dentro de este grupo tenemos el infarto agudo del miocardio, que es GES, el trastorno de degeneración del impulso y conducción de personas de 15 años y más que requieren marcapaso, accidente cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más, que es el típico ACV que le llaman, o ataque cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurisma cerebral, tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más, son tumores del cerebro, tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más, son las valvulopatías. Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula mitral y tricúspida en personas de 15 años y más, que eso entra dentro de lo que son las valvulopatías.
Ahora, esto es importante, las enfermedades crónicas. Aquí tenemos un gran número que igual son auge, como por ejemplo la enfermedad renal crónica etapa 4 y 5, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, que es como la más frecuente en las personas que están principalmente condicionadas por la obesidad. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida. Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más. Hemofilia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio, el EPOC, que le llaman. Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y o rodilla, leve o moderada, también es la artrosis de cadera y rodilla. Fibrosis quística, artritis reumatoidea, epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más, asma bronquial en personas de 15 años y más, el asma. Enfermedad de Parkinson, artritis idiopática juvenil, esclerosis múltiple remitente recurrente, hepatitis B, hepatitis C, hipotiroidismo en personas de 15 años y más, lupus eritematoso sistémico. Ahora tenemos otro grupo que son las enfermedades de la visión. Estas son tratamiento quirúrgico de cataratas, vicios de refracción en personas de 65 años y más. Estos son todas las personas que requieren lentes, ya sea por miopía, astigmatismo, presbicia de 65 años y más. Retinopatía diabética, desprendimiento de retina reumatógeno no traumático. Luego tenemos intervenciones quirúrgicas, tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años, colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula. Esto quiere decir cuando le sacan la vesícula a la persona para evitar que a futuro desarrolle un cáncer. Y esto en personas de 35 a 49 años. Ese grupo es el que está beneficiado con el GES. Perfecto. Ya, esto es preventivo. Tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata en personas sintomáticas. Tratamiento quirúrgico de la hernia al núcleo pulposo lumbar, cuando hay hernia en la columna. Ahora, dentro del grupo de parto, prematurez y enfermedades del recién nacido, ahí tenemos prevención de parto prematuro, síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, analgesia del parto, es decir, un parto con anestesia, está garantizado por el GES. Retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar de prematuro, hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro. Ahora en el grupo de patologías de salud del adulto mayor de 65 años, ahí tenemos endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más, con artrosis de cadera con limitación funcional severa. Neumonía adquirida en la comunidad, de manejo ambulatorio, es decir, que puede manejarse en la casa, en personas de 65 años y más. Órtesis, que son las ayudas técnicas, es decir, los bastones, los andadores, las sillas de rueda, el colchón antiescara, el cojín antiescara también, para personas de 65 años y más. Todo eso, las ayudas técnicas, es importante que ustedes sepan. Si requieren un bastón o un andador, o lo que acabo de nombrar, ustedes tienen, si tienen 65 años o más, esto está garantizado por el GES. Y esto ustedes pueden acudir al consultorio, si lo requieren, para que ya las evalúe el médico y en función de la validación del requerimiento se hace la solicitud. Hoy se incorpora el GES para que tengan este beneficio. Vamos a comentarle a los auditores de Radio Franklin, Paula, que estamos con Paula Girón, ella es jefa de gestión de la demanda del Servicio de Salud Metropolitano Central y está dando una lista para que nos informemos a la comunidad de Radio Franklin de cuáles son las patologías que están ingresadas en el GES, ¿ya? Ella está dando un detalle para que nosotros todos sepamos cuáles son nuestros beneficios en términos de las patologías, sí, las enfermedades. Ya, continúo con la última que cubre a los mayores de 65 años, que es la hipoacusia bilateral, cuando la persona ya ha perdido audición. Ya, pacientes de 65 años y más que requieren uso de audífono. El audífono también está garantizado, es parte del GES. ¿Ya? Ahora en el ámbito de la salud bucal. Aquí salud oral integral para niños y niñas de 6 años. Esto es importante, que los niños que tienen 6 años tienen acceso a atenderse por el GES para que cubran todos sus requerimientos de salud bucal. Y solo a los 6 años. Por eso, si cumplen 6, inmediatamente llevan al consultorio para que hagan uso de esta garantía que les corresponde. No, no se dice desde 6 años. Solo 6. Solo 6 años. Urgencia odontológica ambulatoria también está cubierta por el GES. Salud oral integral del adulto de 60 años, salud oral integral de la embarazada. También la embarazada tiene acceso a salud bucal.
Ahora, en menores de 15, aquí lo que está cubierto son la cardiopatía congénita operable en menores de 15 años, la disrafia espinal, la fisura labiopalatina, labio leporino que le llama también la gente, infección respiratoria aguda de manejo ambulatorio en personas de menores de 5 años. Esto para el invierno es cuando cobra más relevancia. Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años. Estrabismo en personas menores de 3 años. Asma bronquial moderada y grave en menores de 15 años. Displasia luxante de caderas, también es GES. Tratamiento de hipoacusia moderada en menores de 2 años. Salud mental. Esquizofrenia, en cuanto a la salud mental, ahí todas estas patologías. Esquizofrenia también es GES. Depresión en personas de 15 años y más también está cubierta por las garantías explícitas. Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo o moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años. Quienes consumen alcohol y drogas también pueden acceder. Trastorno bipolar en personas de 15 años y más. Ahora, en cuanto a los cánceres, no todos los cánceres están cubiertos por el GES, lamentablemente, pero sí hay un buen número que están cubiertos. Por ejemplo, el cáncer cervicuterino, alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado. Cáncer de mama en personas de 15 años y más. Cáncer en personas menores de 15 años. En el fondo, en los niños están cubiertos todos los cánceres. Cáncer de testículo en personas de 15 años y más. Linfomas en personas de 15 años y más. Cáncer gástrico. Cáncer de próstata en personas de 15 años y más. Leucemia en personas de 15 años y más. Cáncer colorectal en personas de 15 años y más. Cáncer de ovario epitelial. Cáncer vesical, es decir, cáncer de vejiga en personas de 15 años y más. Y el osteosarcoma, que es un tipo de tumor óseo en personas de 15 años y más. Y luego tenemos también garantizados tratamientos preventivos, como por ejemplo la prevención secundaria de enfermedad renal crónica terminal y el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Y por último, tenemos los últimos 5 GES que se incorporaron ahora en régimen a partir del 1 de octubre, que son el cáncer de tiroides, cáncer renal, cáncer pulmonar, mieloma múltiple y Alzheimer y otras demencias. Perfecto, entonces son 85 las 85 prestaciones. prestaciones, sí. Hablemos de la lista de espera. ¿De qué manera, a lo mejor si lo vinculamos con la información que tú nos diste recién, cuáles son los criterios de listas de espera para poder entregar las prestaciones a nuestros usuarios? Bueno, aquí nosotros hablamos de 85 problemas de salud que son garantizados por el GES. Todo el resto no está cubierto por las garantías explícitas. Por lo tanto, si un paciente requiere una atención de especialista, va a ingresar a una lista de espera. Ahora, el GES en general lo que tiene como beneficio es que tiene 4 tipos de garantías que aseguran al paciente el acceso a sus prestaciones de salud. Y dentro de estas 4 garantías tenemos la garantía de oportunidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que para poder acceder a una atención de salud que está cubierta por el GES, ustedes tienen plazos. Y eso es la garantía de oportunidad, que hay plazos que se deben cumplir para que el paciente pueda acceder. En cambio, en el resto de las patologías que no son GES, no existen esos plazos. Entonces, el paciente entra en una lista de espera donde ahí pueden permanecer más tiempo que una persona que está en el GES. ¿Ya? Entonces, los criterios, por ejemplo, para que una persona pueda priorizarse son, primero, que tenga una enfermedad que tenga un criterio de riesgo, que eso se le llama una prioridad biomédica. El médico indica que esta persona no puede estar esperando, por ejemplo, más allá de un mes. Entonces se hace una gestión interna entre el consultorio y el hospital para que a ese paciente le asignen una hora rápidamente en el especialista. Pero ese criterio es médico. El médico indica que esta patología o este problema de salud debe ser atendido rápido. ¿Eso es parte de la interconsulta, la famosa...? Bueno, la solicitud de atención desde el consultorio hacia la especialidad se hace a través de un documento que genera el consultorio de origen. El médico en realidad que atiende al paciente. Lo que hace es que genera un documento que se llama interconsulta. En esa interconsulta se ingresa el nombre, todos los datos del paciente de contacto, el RUT, que es fundamental, la dirección, el teléfono es súper importante porque después todo el contacto es vía telefónica. La actualización de los datos, que eso es muy importante. Pero yo creo que detengámonos después en el tema de la actualización para que lo profundicemos, porque es súper relevante. Entonces, en esta interconsulta, el médico pone los datos del paciente, el diagnóstico por el cual está derivando y a la especialidad que se deriva y en el hospital.
en que tiene que otorgar la atención. Y eso se deriva, nosotros tenemos acá un sistema informático implementado que se carga en el sistema informático de atención primaria y ese se va vía digital al hospital. Por lo tanto, los pacientes no tienen que andar trasladando un papel, porque esto se hace inmediatamente por vía digital y el hospital recibe la interconsulta. Entonces, en el momento que tiene hora para asignarle al paciente, del hospital le llaman por teléfono. Por eso es súper relevante que los datos estén actualizados. Porque esa es una solicitud que siempre le estamos haciendo a los usuarios. Sí, la actualización de sus datos. Nos pasa frecuentemente que hay pacientes que llevan bastante tiempo en espera y nosotros queremos darle una hora rápida para poder resolver su caso y resulta que el teléfono no está operativo, no contestan, y eso nos complica bastante porque nosotros no tenemos, en el hospital no existen los medios para ir a hacer una cita a la casa. Entonces, el teléfono cobra una vital relevancia al momento de contactar al paciente. Por lo tanto, si usted cambia su teléfono, acérquese al consultorio y si puede también acérquese al hospital para que cambien ese número por el que usted tiene actualizado. Entonces, por favor, eso es súper relevante para que pueda usted acceder en forma oportuna a su atención. Paula, todo esto que nos dijiste también está ligado respecto, me gustaría dilucidar el tema de la ley de urgencias. Ah, ya. Mire, la ley de urgencia es una ley que beneficia como para que a la comunidad usuarios. vaya descartando, en el fondo, cuando se utiliza tal atención y cuando no. Porque, a ver, nosotros tenemos que aclarar que para acceder a las atenciones de salud tenemos varias vías. Exactamente. Una vía es a través del GES. Otra vía es la lista de espera con las enfermedades o problemas de salud que no son GES. Y paralelamente tenemos la entrada por la urgencia, que ahí tenemos los problemas de salud que no pueden esperar y que revisten gravedad para el paciente, ya sea riesgo de vida o bien el riesgo de una secuela grave. Entonces, estos pacientes que acceden por la urgencia, efectivamente hay un beneficio que garantiza que todas las personas que presentan una emergencia en el ámbito de salud reciban atención inmediata en cualquier hospital o clínica privada si son afiliados a FONASA o ISAPRE de manera indiferenciada, lo mismo. Entonces, el tema es que hay que entender bien el concepto de emergencia. ¿Qué se entiende por emergencia? Es la atención médica inmediata que debe recibir una persona porque, como ya les dije, corre riesgo de morir o riesgo de quedar con una secuela grave. Entonces, lo importante aquí es que el médico de la unidad de emergencia que reciba al paciente va a ser el encargado de certificar si la condición clínica es o no una emergencia. Una urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, a una persona le da un accidente cerebrovascular o un infarto y está pasando por fuera, no sé, de la clínica X, por un tema de riesgo vital, va a acudir al centro de salud más cercano. Por lo tanto, ejemplo, puede acudir a una clínica X. En la clínica lo van a atender y hasta que lo estabilicen. Una vez que lo estabilicen, el paciente debe volver a su red de atenciones, que en el caso que sea FONASA y sea del servicio central, va a tener que volver, no sé, a lo mejor al San Borja, o bien, si es ISAPRE, tendrá que ver algún centro que tenga convenio en su plan. Y ahí la ley de urgencia cubre en el periodo previo, desde que entró hasta que se estabiliza. Sin embargo, lo importante a considerar es que la ley de urgencia no cubre todo. En el fondo lo que cubre es una parte y posteriormente el usuario igual va a tener que hacer un copago. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Y cuando asistimos a enfermedades, esa es una orientación que nos están dando. Sí, está buena vamos a preguntárselo a Paula también, que el Vicente acá nos está haciendo alguna pregunta seguramente que la comunidad está haciendo, que si el GES cubre medicamentos, por ejemplo. Sí los cubre. Sí los cubre. Es que cubre todas las prestaciones que se requieren, que ya están definidas en una canasta. Esto del GES ha requerido de harto trabajo de parte de los referentes del ministerio, donde hacen investigaciones respecto a la evidencia que hay validada mundial para poder definir cuáles son las prestaciones que se van a incluir dentro del GES y los medicamentos también que se van a cubrir. Entonces, efectivamente, y también los exámenes que se van a solicitar y se van a cubrir por GES. Entonces, todo esto forma parte de una canasta que efectivamente está garantizada. Perfecto, Paula. Estábamos hablando recién de la urgencia. Es muy importante aclarar cuándo nosotros tenemos que asistir a un centro asistencial, a un hospital, por ejemplo, cuando necesitamos atención en urgencia, cuando es en un SAPU
o cuándo debemos pedir la hora o la atención en un consultorio sin ingresar por su unidad de urgencia. A ver, espero que les quede claro lo que les voy a decir. Si no, por favor, avísenlo más. Lo explicamos de otra forma. En los hospitales, cuando uno va a una urgencia de un hospital, allá le ponen una categorización, le ponen una categoría al problema de salud que usted lleva. Y esa categoría se llama categoría ESI, que es una sigla en extranjero, que en el fondo está el ESI del 1 hasta el ESI número 5. El ESI 1 es el más grave. Es el paciente que va con riesgo vital, que entra soplado, que no puede esperar su atención, es el que entra prioritario. Y luego vamos avanzando en el ESI 2, que también requiere una urgencia, pero no es tan riesgo vital, y así en el ESI 3, que va bajando la gravedad hasta llegar al ESI 5. El ESI 5 es un paciente que nunca debe ir a la urgencia del hospital. Por ejemplo, un resfriado común. Ese paciente debe haber ido al CEFAM, haber pedido una hora y haberse atendido en el consultorio. Porque en el fondo... Y el ESI 4 debe haber ido a lo mejor a un SAPU, probablemente. Porque es una patología, a lo mejor, no sé, una bronquitis en un niño. Una patología de ese estilo. Porque si usted va a un hospital y a usted le categorizan de ESI 4 o ESI 5, va a tener que esperar bastante tiempo porque todos los otros categorizaciones van a tener una priorización mayor. Entonces, en el fondo el ESI hace la categorización respecto a la gravedad del caso. A la gravedad de la enfermedad, exacto. Entonces, en un hospital se deben recibir los problemas de salud más graves, porque los que no son tan graves pueden ser atendidos en el SAPU y en el consultorio. Cuando es un resfriado común puede perfectamente atenderse en el consultorio. Uh-huh. Entonces, y si es que hay una patología que a lo mejor es un problema de salud que el usuario no lo definió bien y fue al SAPU, y a lo mejor reviste un poco más de gravedad, desde el mismo SAPU lo van a derivar al hospital. Entonces, en el fondo queda resguardado. Pero lo importante para que tengan un acceso rápido y en forma oportuna. No tenga que esperar tanto. Para que no espere tanto, que lo haga en el lugar que corresponde dependiendo del problema de salud que tenga. Estamos con Paula Gironi, ella es jefa de la gestión de la demanda del Servicio de Salud Metropolitano Central. Estamos conversando acerca de conceptos muy importantes que nosotros tenemos que manejar respecto a nuestras atenciones de salud. Y, el tema del GES, el tema de lista de espera, el tema de la interconsulta podemos sin fin profundizarlos en un programa solo. Lo veníamos hablando antes de entrar a la radio. Queremos antes de dejar de cerrar el programa, hablar sobre el tema del Valle Norte. Nosotros teníamos hasta final del año pasado, el 2019, dentro de nuestra jurisdicción, nuestro territorio, un CESFAM en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, CESFAM Valladolid Norte, que fue un CESFAM traspasado a otro servicio de salud, ¿ya? Y ese traspaso llevó a que nosotros informáramos debidamente a la comunidad respecto a cómo se iba a realizar ese traspaso, porque la comunidad no necesariamente conoce toda la logística que se mueve cuando un CESFAM pasa a pertenecer a otro servicio de salud. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso, y hay usuarios GES que se van a seguir atendiendo en distintos hospitales, más o menos, si nos puedes hablar sobre eso. A ver, les cuento. Nosotros establecimos una coordinación desde el Servicio de Salud Central con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, que es quien va a recibir ahora a este CESFAM. ¿Qué es lo que implica este cambio? Este cambio implica que a partir del 2 de enero de este año, todo paciente que requiera una atención de especialidad ya no va a ser derivado al San Borja, sino que va a ser derivado al Barros Luco o al Ezequiel González Cortés, que es la red de hospitales que corresponde al Servicio de Salud Metropolitano Sur. Eso es lo que implica en el fondo cambiar de dependencia. Entonces, ¿qué ocurre con los pacientes GES, por ejemplo? Uh-huh. Nosotros establecimos reuniones de coordinación con el Servicio de Salud Sur, donde acordamos que los pacientes que habían sido diagnosticados con un problema de salud GES antes del 31 de diciembre de 2019 iban a seguir completando su tratamiento en el Servicio de Salud Metropolitano Central, en el San Borja. Pero se asegure la continuidad de la atención. Se asegura la continuidad de la atención, porque era un poco complejo que el paciente, por ejemplo, llevara, la atención de consulta especialista, los exámenes y estar en espera de tratamiento, y que de ahí se cambie al otro servicio. Exactamente. Es complejo. Entonces preferimos cerrar el proceso en el San Borja para evitar que el usuario tenga dificultades en la continuidad de su tratamiento. Por lo tanto,
de los pacientes que se diagnostiquen como GES a partir del 2 de enero del 2020, van a ser derivados para su tratamiento a la red del Servicio de Salud Sur, que en el caso de los adultos es el Barros-Luco y en el caso de los niños el Ezequiel. Paula, ¿y qué pasa ahí, por ejemplo, con los casos de usuarios crónicos? Actualmente sabemos que en el San Borja hay un número de pacientes que están siendo atendidos por patologías crónicas, como por ejemplo enfermedades renales, insuficiencias renales crónicas, cardiopatías, problemas de salud cardiovasculares, diabetes, etc. Todas esas personas tienen la posibilidad de seguir atendiéndose en el Hospital San Borja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Que el paciente, que por domicilio a lo mejor le queda más cerca el Barros-Luco y tenga ganas de cambiarse, se acerque a la oficina de gestión del usuario o OIRS del Hospital San Borja y ahí plantee su interés de cambiarse al otro hospital, porque ahí ya está establecida una coordinación para que desde la oficina de gestión del usuario o OIRS se le informe, se tomen todos los datos del paciente y se le informe a la unidad de gestión de la demanda y que ellos se van a coordinar directamente con el Servicio de Salud Sur. Entonces va a ser un traspaso como resguardado, donde los antecedentes del paciente van a ser derivados al Servicio de Salud Sur y su atención va a continuar siendo realizada allá. Ya, eso con los pacientes crónicos que quieran cambiarse. Los que no quieran cambiarse, quieran seguir en el Hospital San Borja, se les sugiere que se inscriban en algún establecimiento cercano a su domicilio que corresponda a la red nuestra, la red del Servicio de Salud Central. Porque así nosotros evitamos que el paciente, que por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Si usted sigue, no define un cambio y sigue atendiéndose en el Valle Norte, lo que puede ocurrir es que más adelante a lo mejor necesita una atención de traumatología. Entonces le van a hacer una derivación, pero no al Hospital San Borja, sino a su nueva red, que va a ser el Barros-Luco probablemente. Entonces, ahí usted va a quedar con atenciones en ambos hospitales y van a ser unas triangulaciones, que la idea es que no ocurran. La idea es que ustedes pueden llevar su tratamiento en un solo establecimiento. En una red de atención. En una red de atención, no en dos. No engorrosa. Exacto. Si surge alguna duda de la comunidad respecto de este tema en específico, ¿hay algún lugar donde puede hacer la consulta directamente? Sí, ¿con cuál? La OIRS del Hospital San Borja. San Borja. Ahí le van a dar todos los detalles, la información, las orientaciones para que... Ahí pueden hacer las consultas y ahí ellos, si tienen alguna duda, van a hacer las consultas pertinentes al equipo que está gestionando todo esto, que es el equipo de gestión de la demanda. No sé si hay algo, se nos acabó el tiempo, Paula, pero no sé si hay algo que tú quieras realzar, recalcar respecto de la pincelada que vimos de estos temas que es necesario profundizar, yo creo, por tema, un capítulo del programa, porque es interesante, no sé, a lo mejor lo de la actualización de los datos sería como, a mí se me viene la... Hay dos cositas que quisiera como para cerrar, como recalcar. Uno, efectivamente, que por favor ustedes tengan mucha responsabilidad respecto al tema del contacto, porque el hospital, nos consta, están permanentemente intentando contactar usuarios, beneficiarios que tienen el teléfono fuera de servicio y han cambiado otro número, pero si no nos informan no tenemos cómo ustedes contactarlos para las citas de atención. Entonces, por favor, les pido que mantengan su dato de teléfono actualizado y si se cambian de domicilio, lo mismo. Avisen el consultorio y el hospital que se cambiaron de domicilio para asegurarnos que esos datos estén ingresados y los podamos contactar si es requerido. Y el segundo punto, que si ustedes quieren profundizar más en los problemas de salud GES, ojalá tengan por ahí a mano un lápiz y un papel, porque les voy a dar una página para que ustedes puedan mirar, informarse, saber a qué tienen derecho, cuáles son los problemas de salud, qué implica. Se lo voy a decir que es. La dirección es, para que lo busquen en internet, www.supersalud.gov de gobierno, con B larga, gov.cl. Ahí ustedes tienen que buscar donde dice en destacados, en un punto donde sale destacados, ahí pinchen en orientación salud. Y ahí en orientación salud van a aparecer garantías explícitas en salud GES. Y con eso usted se puede informar de todo lo que quiera, todo lo que necesite. A ver, si repetimos, Paula, www.supersalud.gov.cl
en la parte de los destacados, sale las orientaciones de salud y las garantías explícitas en salud. Todo lo que, el detalle de todo lo que vimos como pincelada. Ahí pinchan orientaciones en salud. Perfecto. Donde está detalles. Ahí ustedes despliegan y sale orientaciones en salud. Y ahí, por favor, infórmense. Está todo esto a disposición. Busquen información, métanse a internet, sepan cuáles son sus derechos. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por habernos acompañado el día de hoy en el programa Prevención y Salud. Te dejamos invitadísima para otro programa para profundizar estos temas tan interesantes que es necesario que la comunidad de Radio Franklin, bueno, y todas las personas que nos están escuchando en este momento sepamos y manejemos también y podamos hacer una corresponsabilidad también en salud, que es lo importante también en estos tiempos. Así que, bueno, para los auditores de Radio Franklin, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos todos los jueves y nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa. Muchas gracias. Radio Franklin, la radio del barrio, presentó Salud y Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud, con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin.